Bienvenidos a La Psicología en tu Vida. Mi nombre es Gustavo Sada, soy psicólogo y el día de hoy te tengo un súper especial y espectacular episodio. Vamos a hablar de un tema que puede transformar completamente nuestra manera de vivir, relacionarnos y enfrentar los problemas diarios, la inteligencia emocional. Y quiero empezar con una pregunta importante. ¿Cuántas veces has reaccionado impulsivamente y después te arrepientes? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces has sentido ansiedad, enojo, tristeza, frustración, pero no sabes realmente qué hacer con eso? ¿O cuántas veces has visto a un niño hacer un berrinche y automáticamente pensamos, qué mal se porta? Cuando en realidad quizás lo que estás pensando es que no sabes cómo expresar lo que siente. La realidad es que la mayoría de las personas crecimos aprendiendo matemáticas, historia, ciencia, pero pocos aprendimos a entender sus emociones. Y esto tiene consecuencias enormes. Porque una persona puede tener dinero, tener estudios, trabajo, incluso éxito profesional. Pero si no sabe manejar sus emociones, difícilmente va a tener paz. Difícilmente va a tener relaciones sanas o una estabilidad emocional. La inteligencia emocional no solamente es ser sensible, tampoco significa reprimir emociones o fingir que todo está bien. La inteligencia emocional significa reconocer lo que sentimos, entender por qué lo sentimos y aprender a responder de manera saludable. Este concepto fue desarrollado y popularizado por Daniel Goleman en su famoso libro de 1995, donde explica el éxito en la vida no depende solamente del coeficiente intelectual, sino también de la capacidad emocional. Y él habla de 5 componentes fundamentales que hoy voy a desarrollar para ti profundamente. Son 20 minutitos que te voy a entregar de este podcast como todos los podcasts anteriores. Si no, te pido por favor que le piques like, que vayas a verificar, a checar estos diferentes temas que traigo para ti. Y espero que te gusten. Si sí, pícale like, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Bueno, aquí van los 5 componentes fundamentales. El primero es el autoconocimiento emocional. El segundo es la autorregulación. El tercero es la automotivación. El cuarto es la empatía y el quinto son las habilidades sociales. Pero hoy no quiero quedarme solo en la teoría, quiero aterrizar esto a la vida real. La familia, las relaciones, a la crianza y a la ansiedad, igual al trabajo o a las heridas emocionales que muchos cargamos desde niños. Porque muchas veces un adulto explosivo fue un niño emocionalmente ignorado. Muchas veces unas personas frías probablemente fueron alguien que aprendió a sentir que era peligroso. Y muchas veces un niño difícil simplemente es un niño que no sabe cómo expresar lo que siente. Vamos a empezar con el primer punto, el autoconocimiento emocional. Esto significa aprender a identificar nuestras emociones y aunque parece sencillo, esto no lo es. La mayoría de las personas solo saben identificar 3 emociones. Estoy bien, o estoy mal, o estoy enojado. Pero detrás de este enojo muchas veces hay tristeza. Detrás de la indiferencia hay miedo. Y detrás de la agresividad también hay inseguridad. Por ejemplo, imagínate a un hombre que llega cansado del trabajo, tuvo mucho estrés todo el día, su jefe lo presionó todo el tiempo y trae mucha ansiedad acumulada. Llega a casa y su hijo accidentalmente tira un vaso de agua y este vaso también explota y se rompe por todos lados.
¿qué es lo que va a pasar normalmente? Pues el papá va a gritar, se va a molestar y pues va a castigar cuando solamente fue un accidente. Y aquí el problema es que nunca fue el vaso. El problema fue una emoción acumulada que no supo identificarlo ni regular. También pues no pudo expresarse de cierta manera, de una manera inteligencia. Y aquí es donde te digo que entra la inteligencia emocional. Porque una persona emocionalmente consciente puede detenerse y decir, no estoy enojado por el vaso, no estoy enojado porque se rompió o porque mi hijo lo tiró accidentalmente, sino porque una persona consciente puede decir, no estoy enojado por el vaso, estoy saturado, estoy frustrado, estoy agotado y no quiero cargarlo a alguien más, ¿verdad? Entonces, cuando entiendes esto de raíz, reaccionas totalmente diferente. Ahora pensemos en un adolescente. Muchos padres dicen, mi hijo ya no habla conmigo, se encierra, es un rebelde, está solo, ¿por qué no tiene amigos, etcétera? Pero muchas veces este adolescente está viviendo ansiedad, presión social, inseguridad, miedo al rechazo o incluso depresión y no tiene las herramientas emocionales para expresarlo. Esa es una parte. Otra parte es que nosotros, a las personas como yo que nací en los ochentas, tuvimos muchas amistades y hoy en día las redes sociales, aunque pareciera que estamos juntos en mucha información, al final estamos, entre comillas, solos, ¿verdad? Porque antes íbamos a jugar al parque, íbamos y jugábamos a los videojuegos juntos y ahora las cosas han cambiado. Estamos jugando videojuegos cada quien en su casa, ahora ya no podemos salir por tanta inseguridad, etcétera. Entonces, hay manera de saber expresar este tipo de emociones. Entonces, si el silencio que tiene este adolescente, es probable que tenga un enojo o una apatía y se vuelven mecanismos de defensa. Por eso el autoconocimiento emocional es tan importante desde la infancia. Un niño que aprende a identificar sus emociones tendrá más probabilidad de convertirse en un adulto emocionalmente estable. Y aquí quiero darles un tip esencial para nosotros los padres, es que nunca invaliden una emoción. Corregir conductas es válido. Invalidar emociones, esto no ayuda. Entonces no es lo mismo decir, no le pegues a tu hermano porque estás enojado, a decir, no tienes por qué estar enojado. O sé que estás enojado, pero no lo descargues con tu hermano. Entonces la emoción es válida. La conducta se puede corregir sin problemas. Esto cambia completamente la crianza, porque cuando un niño escucha constantemente el no llores, no exageres, esto no es importante, deja de sentirte así, él aprende a desconectarse emocionalmente. Y un niño que aprende a reprimir emociones muchas veces se convierte en un adulto que no sabe comunicarse emocionalmente. Si tienes este tipo de cosas, por favor, trata de tener empatía con tu niño y es bueno sacar las emociones. Si tiene tristeza, que aprenda a tener tristeza, es algo muy sano. Aquí el número 2, el componente de la autorregulación. Aquí hablamos de la capacidad de manejar emociones sin expresar ni reprimirlas. Y esto es fundamental, porque sentir enojo no es malo. Lo peligroso es no saber qué hacer con ese enojo. Una persona que con una baja regulación emocional reacciona impulsivamente. Grita, insulta, golpea, rompe relaciones, toma decisiones precipitadas.
En cambio, alguien con inteligencia emocional aprende a pausar. Y esto quiero decir algo muy importante. Respirar no es un cliché. Respirar ligeramente regula el sistema nervioso, oxigena nuestra sangre, nuestro cerebro. Cuando estamos alterados emocionalmente, el cuerpo entra en alerta. Aumenta el ritmo cardíaco, la tensión muscular y la impulsividad. Por eso, tomar una pausa, respirar profundo, tomar un vaso de agua puede evitar muchísimo daño. Aquí les dejo una técnica sencilla para adultos y también para niños. La técnica del semáforo emocional. Sí, así es como un semáforo normal. Si está en rojo, ¿qué es lo que pasa? Me detengo. Si está en amarillo, identifico qué estoy sintiendo. Y verde, decido cómo actuar. Esto funciona muchísimo con niños. Por ejemplo, un niño pierde en un videojuego y empieza a gritar y se frustra. Se angustia porque no puede pasar el nivel o no puede ganar. En lugar de castigar inmediatamente por este enojo, el padre, ¿qué es lo que puede decir? Paremos un momento, estás en rojo. Respira conmigo, vamos a tranquilizarnos. Puedes tomar una pausa, un descanso y regresamos. Después, ¿qué es lo que estás sintiendo? Y ya que te conteste, de ahí partimos. Y luego, ¿qué podemos hacer diferente para poder ganar este videojuego? Entonces, aquí la atención, los hijos aprenden más por lo que ven de lo que escuchan. Entonces, si un padre pierde el control constantemente, el niño aprende que así se manejan las emociones. Entonces, los niños absorben los modelos emocionales. Tengan mucho cuidado, los niños son una esponjita. Cualquier cosita ellos lo van adaptando. Recuerden que como padres somos los modelos a seguir. Entonces, si quieres que tu hijo sea como tú, de cierta manera, intenta tener control de tus emociones. Número 3. El tercer componente es la automotivación. Esto es la capacidad de seguir adelante incluso en momentos difíciles. Y hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas dependen totalmente de la motivación externa. Aplausos, likes, validación, reconocimiento. Pero la verdadera fortaleza emocional aparece cuando haces lo correcto, incluso cuando no la tienes. Aquí entra muchísimo la disciplina. Por ejemplo, levántate a trabajar aunque estés cansado. Seguir haciendo ejercicio aunque no veas resultados rápidos. Seguir intentando aunque hayas fallado. Y algo importante para los padres, no sobreprotejan emocionalmente a sus hijos. Un niño necesita aprender la tolerancia a la frustración, que hoy se ha estado perdiendo muchísimo por las tablets, porque quieren todo rápido, este efecto microondas donde están viendo un programa y necesitan tener tantos estímulos que pierden esa tolerancia a la frustración. Porque si un niño crece obteniendo todo inmediatamente, sin límites y sin esfuerzo, después el mundo real lo golpea durísimo. Hay padres que por evitar a sus hijos que sufran, les resuelven todo. Pero esto impide desarrollar la resiliencia. Y a veces permitir pequeñas frustraciones desarrolla grandes fortalezas. Cuarto componente, la empatía. La empatía es la capacidad de entender emocionalmente a otra persona. Y quiero aclarar algo, la empatía no significa justificar todo. La empatía significa comprender. Por ejemplo, si tu pareja está distante, antes de reaccionar con enojo, podrías preguntarte, ¿qué estará viviendo emocionalmente? Y así puedes escucharlo, porque probablemente, o escucharla, porque probablemente necesita solamente un abrazo, un apoyo, que alguien le escuche y no que le digan qué hacer. O con un hijo, en lugar de asumir que está haciendo un berrinche por manipulación, porque quiere ese juguete, es porque realmente no sabe qué,
qué expresar, cómo expresarlo. Entonces grita, hace berrinche, llora, se avienta al piso, etc. Esa emoción tiene que aprender a poder expresarlo de una manera, verbalizarlo, y para que nosotros la podamos comprender, porque nosotros no podemos leer mentes. Entonces, hay que poner atención a este tipo de cosas y más que nada preguntarnos qué estará viviendo esto emocionalmente. Muchos niños no saben decir me siento ignorado, tengo miedo, me siento inseguro, porque a veces ni siquiera saben expresarlo. Si probablemente se lo planteamos, ellos podrán entender. O le podemos decir, oye, siento que estás enojado por algo, siento que estás triste y está bien tener tristeza. Sácalo, suéltalo. Si lo guardas, lo reprimes y puede tener en un futuro una conducta que pueda afectarle, ¿verdad? Entonces, eh, aquí quiero compartir un ejemplo fuerte. Imagínate que un niño que constantemente molesta en clases, muchos dirían, es un niño problema. Pero después te das cuenta y descubres que vive una violencia en casa. Entonces entiendes, muchas conductas son síntomas emocionales. Por eso la empatía es tan poderosa. No quiero justificar las conductas destructivas, sino para entender de dónde viene, para entender el origen. ¿Qué les parece este? Está muy padre. Ahora, quinto componente, las habilidades sociales. Y aquí hablamos de la comunicación, escucha, resolución de conflictos y construcción de relaciones saludables. Y honestamente muchos adultos nunca aprendimos a esto. Por eso vemos personas que interrumpen constantemente, no saben dialogar, evitan conversaciones difíciles o incómodas o explotan emocionalmente en conflictos. Y es totalmente normal porque vuelvo a lo mismo desde el principio del capítulo del episodio. Les dije que a nosotros nos enseñaron historia, matemáticas, química, todo esto, pero nunca nos enseñaron a ser papás o nunca nos enseñaron a tener esta emoción o las emociones y cómo manejarlas. Entonces, la inteligencia emocional también implica aprender a comunicar emociones sin atacar. Esto es lo mismo decir, no es lo mismo decir, eres un desastre, a decir, me siento frustrado por esta situación. La comunicación emocionalmente inteligente reduce muchísimo los conflictos y esto también aplica para los niños. Un niño necesita sentirse escuchado, entendido. A veces un niño necesita una solución y no una solución inmediata, sino sentirse comprendido, entendido, escuchado, amado. Y aquí quiero compartir algunos tips esenciales para los padres de familia. Tip 1, enseña emociones desde pequeños. Usa frases como parece que estás triste, te entiendo y puede que estés frustrado. Y si no sabe qué significa, enséñale las palabras. Veo que esto te dio miedo. ¿Quieres platicarlo? ¿Qué fue lo que te dio miedo? Y de cierta manera vamos entendiendo qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo y pueden tener ese bond, esa conexión mutua. Te lo va a agradecer en un futuro. Esto desarrolla una conciencia emocional. Tip número 2, no ridiculices emociones, nunca uses frases como, ay, pareces un bebé, o, hey, los hombres no lloran, o qué exagerado. Esto genera vergüenza emocional.
Número 3. Sé ejemplo emocional. Tus hijos aprenden observando cómo manejas el estrés, el enojo y la frustración. Entonces, cambia tu postura, sé un ejemplo para tus hijos. 4. Escucha antes de corregir. A veces corregimos demasiado rápido y escuchamos muy poco. Tip número 5. Enseña una solución de problemas. Ellos no saben cómo, pero si nosotros que ya vivimos, ya tenemos muchos años de experiencia, podemos ayudarlos a pensar. ¿Qué puedes hacer diferente? Número 6. Validar emociones, aunque pongas límites. Puedes decir, entiendo que estés molesto, pero no puedes golpear. Dañar a una persona, pues nunca es la solución. Número 7. Dedica el tiempo de calidad. Muchos problemas emocionales infantiles vienen de la desconexión afectiva. No siempre necesitan más juguetes. A veces necesitan más presencia. A veces necesitan que jueguen con ellos. Y quiero cerrar con algo súper importante. La inteligencia emocional no elimina el dolor, no evita problemas, no hace que nunca sintamos la tristeza, la ansiedad o el enojo. Lo vamos a sentir. Y es normal porque somos humanos. Pero esto sí nos ayuda a atravesar estas emociones de manera más saludable. Y probablemente una de las mayores heridas emocionales de muchas generaciones fue crecer en ambientes donde nadie sabía hablar las emociones. A mí me decían, oye, los hombres no lloran y ponte fuerte. Y cuando te das cuenta que cualquiera tenemos emociones y tenemos que llorar para poder sacarlo, porque luego te das cuenta que es como un vaso que se está llenando de agua hasta que brota, explota o se rompe o se desborda y el agua sale, ¿no? Entonces por eso también habemos psicólogos que podemos ayudar a romper este tipo de ciclos con las oportunidades que tenemos. Entonces, criar niños emocionalmente más sanos, ayudamos a construir relaciones más conscientes y a conocernos profundamente. Porque al final la calidad de nuestra vida depende muchísimo de la calidad de nuestra salud emocional. Y pues quiero darle las gracias por acompañarme en este episodio, La Psicología en tu Vida. Este episodio si resonó contigo, si te gustó, si algo te llamó la atención, tómalo, porque este es para ti. Esto que estoy creando, que estoy haciéndolo con muchísimo gusto, sin fin de lucro, pero estoy ayudando a las personas a tener un poquito más de empatía con los demás, darles un poquito más acerca de esta psicología en tu vida. Y si te gustó, pícale like, activa la campanita, sígueme en todas las redes sociales como GS Psicólogo y recuerda, educar emociones también es una forma de amar. Nos escuchamos en el próximo episodio y que tengas un excelente día. Bye.